Hola, hola, muy buenos días, estimados y apreciados estudiantes de cálculo vectorial. Continuando con esta segunda parte del video, de acuerdo a la programación que tenemos esta semana, vamos a estudiar cuáles son los valores extremos de funciones en varias variables o funciones multivariables, como también le conocemos en la literatura. En este video o en esta sesión quiero mostrarle la teoría que tiene los extremos relativos de una función en varias variables, que es, que es algo similar a lo que nosotros hacíamos en nuestro curso de cálculo diferencial. Recordemos que en cálculo diferencial nosotros estudiábamos cuando una función crece o decrece, los intervalos donde la función es creciente o decreciente, cómo se determinaban máximos y mínimos, cuáles son los criterios que existían para encontrar máximos y mínimos relativos, criterio de concavidad, se estudiaba convexidad, puntos críticos, puntos de inflexión. Bueno, todo eso que nosotros hacíamos en cálculo de una sola variable, lo vamos a traer acá a colación porque voy a estudiar la teoría de los valores extremos para funciones multivariables, caso particular para funciones de dos variables. Vamos a tratar de hacer lo mismo. Vamos a estudiar puntos críticos. Vamos a ver cómo podemos determinar máximos y mínimos de funciones de dos variables. Para eso les voy a mostrar un criterio que tenemos para poder localizar esos máximos y mínimos. Eso es lo que básicamente quiero mostrarles en este video, ¿no? Vamos a hacer algunos problemas en donde podamos chequear esa teoría que les voy a mostrar a continuación. Como manera de introducción, aquí pues yo les muestro algunos comentarios para que podamos entrar en contexto. Y es lo siguiente, ¿no? Un problema importante de cálculo diferencial es la búsqueda de máximos y mínimos de una función. Recordemos que en nuestro curso de cálculo diferencial, toda la parte, las dos primeras sesiones del tercer corte, uno está localizando máximos y mínimos relativos, ¿sí? Eso que usted lo hacía, que nosotros lo hacíamos en cálculo diferencial, lo hacíamos en una sola variable. Yo voy a explicarlo cómo lo vamos a hacer para funciones de dos variables. En esta sesión presentaremos cómo calcular extremos, es decir, máximos y mínimos relativos o mínimos locales o máximos locales como también le conocemos en la literatura. Entonces vamos a encontrar cuáles son los extremos relativos de funciones de dos variables, lo cual va a ser una generalización de las funciones de una sola variable, es decir, lo que usted estudió en su curso de cálculo diferencial, ¿sí? Eso es lo que básicamente vamos a hacer. Vamos a generalizar todos esos comentarios y toda esa teoría que se trabaja en cálculo 1, lo vamos a generalizar acá para funciones de dos variables. Pero vamos a hacer la misma idea, ¿no? Vamos a encontrar puntos críticos, vamos a ver cómo se clasifican esos puntos críticos, cuando hay un máximo, cuando hay un mínimo, cuando no hay un extremo relativo, cómo se le llaman esas funciones que no tienen extremo relativo, qué tienen, entonces qué tienen, será que tiene un punto de silla. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tratar de explicar en este video. Entonces veamos cuáles son los pasos a seguir que debemos tener presentes. Será necesario encontrar primero los puntos críticos. Entonces es muy importante que esa definición de punto crítico que nosotros sabemos de cálculo 1, usted la tenga ya a colación porque la voy a, lo vamos a hacer algo parecido, pero usted ya hacía la derivada usual. Acá recordemos que estamos derivando parcialmente. Entonces acá vamos a aplicar la definición del punto crítico, pero con relación a la derivada parcial. Entonces, lo primero que debemos hacer es encontrar los puntos críticos para luego clasificarlos como extremos relativos. Es decir, cuando usted tenga los puntos críticos, lo que vamos a hacer es clasificar esos puntos críticos. Si hay un máximo, si hay un mínimo o si no existe máximo ni mínimo. Entonces, también para poder encontrar o determinar esa clasificación de esos puntos críticos en extremos relativos, es muy importante que veamos un criterio que nos va a permitir decidir
si hay un máximo, si hay un mínimo o si existen puntos de silla, ¿sí? O si existen puntos de silla. Entonces voy a iniciar con esta definición, la definición de extremo relativo. Miren lo que nos dice esta definición. Primera parte. Esa definición yo la compongo de dos maneras. Y es esto. Un número f evaluado en el punto crítico, este a, b para nosotros va a representar un punto crítico. Ahorita les voy a mostrar formalmente cuál es esa definición. Si yo tengo una función evaluada en el punto crítico, bueno, esa función va a ser vamos a decir que va a ser un máximo relativo si se cumple esta desigualdad, que la función original va a ser más chica que la función evaluada en el punto crítico en algún disco abierto que contenga AB. Entonces, la definición de máximo relativo nos dice que la función original va a ser más chica que la función evaluada en A, B. Caso contrario, si la desigualdad se invierte, entonces mire lo que vamos a decir. Un número f evaluado en AB va a ser un mínimo relativo si la desigualdad es sentido contrario, ¿no? Si la función está por encima de la función evaluada en el punto crítico. Es decir, si la función original está por encima de la función evaluada en AB para algún disco abierto que contenga AB, ¿sí? Entonces, máximo relativo es cuando la función es menor o igual que la función evaluada en AB. Mínimo relativo es cuando la función original es mayor o igual, es decir, está por encima de la función evaluada en AB. Tengamos esa definición de los extremos relativos. ¿Cuáles son los extremos relativos? Cuando yo hablo de extremos relativos, me voy a referir a un máximo relativo o me voy a referir a un mínimo relativo. En la literatura, máximo relativo o mínimo relativo, algunos autores le llaman máximos locales o mínimos locales, ¿sí? No sé por si están complementando con información en la web, eso también puede suceder, ¿no? Que de pronto yo esté hablando de máximos relativos, pero usted allá lo encuentra como máximos locales. Y si yo estoy hablando de mínimos relativos, entonces usted lo puede encontrar ya como mínimos locales, pero es lo mismo, sino que ya los autores, pues, este, lo llaman a la manera como a ellos más les guste. Yo usualmente trabajo con relativo, mínimo relativo, máximo relativo. Veamos la definición de qué es un punto crítico. Bueno, muchachos, un punto crítico de una función en un punto AB en el dominio de F va a ser, va a cumplir dos requisitos, algunos de estos dos requisitos. Entonces, miren cuáles son los requisitos que debe cumplir un punto crítico. Un punto crítico de una función de dos variables es un punto de la forma A, B que pertenece al dominio de F si una de las siguientes condiciones se cumple. Que la parcial de la función evaluada en el punto crítico sea igual a cero. O que la parcial con respecto a y evaluada en el punto crítico sea igual a cero. O puede pasar de que la parcial evaluada en el punto crítico no exista. ¿Sí? Puede pasar eso. Entonces, en realidad, ¿cuál es el punto, cuál es la definición del punto crítico en cálculo 1? En cálculo 1 nos dice que eh, la derivada de una función, vamos a ver aquí, si la derivada de una función evaluada en el punto crítico, voy a poner aquí la definición de cálculo 1 que usualmente uno trabaja. La derivada de la función evaluada en el punto crítico es igual a cero. Si esto se cumple, entonces se dice que C es un punto crítico, ¿no? C es un punto crítico. Es decir, un punto crítico es un punto que me anula la derivada. Es un punto que anula la derivada. ¿Sí? Es un punto que anula la derivada. Acá en la derivada parcial, acá vamos a hablar de derivadas parciales. Acá pues derivada, esto que está aquí es la derivada usual que usted conoce de cálculo 1. Acá es derivada parcial. Entonces, un punto crítico va a ser un punto de la forma A, B que vive en el dominio de la función
si cumple alguna de las siguientes condiciones. Que la parcial en x evaluada en el punto crítico tiene que ser igual a cero. Y la parcial en y evaluada en el punto crítico es igual a cero. O puede pasar de que la parcial en x evaluada en el punto crítico o la parcial en y evaluada en el punto crítico no exista. Eso puede suceder. Entonces, miren que yo acá les he diseñado una guía de estudio, las cuales se las voy a compartir una vez que les muestre toda esta parte de que desarrollemos toda la teoría y toda la parte operativa. Miren, hay bastante ejercicio resuelto aquí, modelando la teoría con la parte aplicada. Miren lo que nos dice aquí. Los puntos críticos son aquellos puntos de la función en los que la derivada de primer orden tiene valor nulo. ¿Sí? También reciben el nombre de puntos estacionarios. Es decir, un punto crítico de una función de dos variables es un punto A, B en el dominio de F si una de las siguientes condiciones se cumplen. Miren que son las dos condiciones que hemos mencionado. Pero si usted se va mucho aquí abajito, miren lo que nos dice acá abajo. Es decir, los candidatos a extremo relativo son los puntos en donde se anulan las derivadas parciales de primer orden, o si al menos una de estas derivadas no existe en el punto. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo la definición que ustedes ven acá. ¿Sí? Para que yo pueda tener un punto crítico, debe cumplirse alguna de estas dos condiciones. Que la parcial evaluada en el punto crítico sea igual a cero. O que la parcial evaluada en el punto crítico no exista. ¿Sí? Si alguna de estas dos condiciones se cumple, entonces nosotros vamos a decir o vamos a tener un punto crítico. ¿Sí? Ahora, pero si ustedes se dan cuenta, estas parciales que ustedes ven aquí son las parciales de primer orden, ¿no? Recordemos que tenemos dos parciales de primer orden, la parcial en X y la parcial en Y. Eso es lo que nosotros conocemos como las parciales de primer orden. Entonces, para poder localizar punto crítico, lo que yo tengo que hacer sería encontrar las derivadas parciales de primer orden. Una vez que usted tenga la derivada parcial de primer orden, la debemos igualar a cero. Debemos resolver la ecuación que queda ahí incluida y seguramente nos va a determinar cuáles van a ser esos puntos críticos. Como por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio en el que podamos entrar en contexto con con esas condiciones que deben cumplirse al momento de querer encontrar puntos críticos. Miren esta condición. Condición necesaria que deben cumplir los extremos relativos. Si usted tiene una función de dos variables y esa función admite un extremo relativo en el punto AB, entonces si las derivadas parciales existen en ese punto, debe cumplirse eso. Debe cumplirse que la parcial en X evaluada en el punto crítico debe ser igual a cero. Y la parcial en Y evaluada en el punto crítico también debe ser igual a cero. Esa es una condición necesaria que deben cumplir los extremos relativos. Es decir, cuando nosotros queremos encontrar cuáles son los extremos relativos de una función de dos variables, nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar ese teorema. Ese teorema nos dice a nosotros cuál es la condición necesaria que debe cumplir un extremo relativo. Y si usted se da cuenta, esa condición que yo acabo de resaltar en la parte inferior está relacionada con la definición del punto crítico, porque básicamente así se define el punto crítico. Es la parcial en X evaluada en el intervalo AB, eso debe ser igual a cero. La parcial en Y evaluada en AB debe ser igual a cero. Entonces, ese teorema está relacionado con la definición del punto crítico. O sea que para nosotros poder encontrar el extremo relativo, hay que aplicar este teorema. Pero para poder aplicar este teorema es básicamente encontrar puntos críticos. ¿Sí? Encontrar puntos críticos. Borro esta parte de aquí y nos concentramos con nuestro primer ejercicio de la jornada. Miren lo que nos dice aquí. Encuentre los puntos críticos para la función definida. Miren que me dan una función de dos variables. X a la 3 más y a la 3 menos 27x menos 12y. Nos piden que encontremos cuáles son esos puntos críticos asociados a f. Bueno, muchachos, miren cómo vamos a encontrar esos puntos críticos. Voy a ubicar aquí una hoja en blanco. Primer ejercicio para esta sección. A mí me dan esta función. F de x, y es igual a x a la 3 más y a la 3
x a la 3 más y a la 3 menos 27x menos 12y. Miren lo que nos dicen aquí. Encontrar cuáles son los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos de f? ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos críticos de f? Entonces, muchachos, miren. Vamos a hacer aquí, vamos a poner aquí solución. Entonces, sabemos que para poder encontrar los puntos críticos de esa función, lo que vamos a hacer es aplicar el teorema. Una condición necesaria para poder encontrar los extremos relativos es aplicar ese teorema. Pero bueno, esto lo vamos a hacer en el caso que queramos encontrar los extremos relativos. Pero a mí me están preguntando básicamente que encontremos cuáles son los puntos críticos. Entonces, para poder encontrar los puntos críticos, no perdamos de vista esta definición. Recordemos que para que un punto sea crítico, debe cumplirse alguna de estas dos condiciones. Que las parciales evaluadas en AB sean iguales a 0. O que las parciales evaluadas en AB pueden que no existan. Si alguna de estas dos condiciones se cumple al momento de realizar las cuentas que les voy a mostrar, entonces vamos a decir si en realidad tenemos puntos críticos. Entonces, vamos a encontrar esos puntos críticos. Pero para poder encontrar esos puntos críticos, es muy importante que calculemos las derivadas parciales del primer orden. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a poner un color diferente. Mostremos las parciales de primer orden. Bueno, muchachos, vamos a encontrar las parciales de primer orden. Ya sabemos cuáles son las parciales de primer orden, ¿no? Recordemos que son la parcial en x. ¿Cuál es la parcial en x? Bueno, muchachos, si nosotros derivamos esa función de dos variables con respecto a x, usted se puede dar cuenta que el primer término sería 3x al cuadrado, el segundo sería 0, el tercero sería 27. La parcial en y, bueno, lo voy a poner enseguida aquí, ¿cuál es la parcial en y? La parcial en y sería igual a, si yo derivo esa función con respecto a y, el primer término se anula, el segundo término sería 3y al cuadrado menos 12. Ya tenemos las parciales del primer orden. Pero si usted se da cuenta, la definición del punto crítico me dice que cuando usted tenga las parciales, vamos a igualarla a 0 para ver si esos puntos críticos existen o puede que no existan. Entonces yo lo que usualmente debemos realizar sería esto, ¿no? Como la parcial en x tiene que ser igual a 0, entonces a mí me va a quedar una ecuación. Miren cuál es la ecuación que yo tendría que resolver. Entonces a mí me quedaría que debemos resolver esta ecuación. ¿Cuál es la parcial en x? La parcial en x que a mí me dio esta. 3x al cuadrado menos 27 es igual a 0. Porque la parcial en x debe ser igual a 0. Entonces cojo la parcial en x y le igualamos a 0. El 27 que es negativo a la izquierda lo pasamos a la derecha. Si usted lo pasa a la derecha, entonces mire lo que nos quedaría. 3x al cuadrado es igual a 27. El 3 que está multiplicando a x lo paso a dividir. Entonces me quedaría esta ecuación. Que x al cuadrado es igual a 27 tercios. 27 tercios. Entonces esto que está aquí me dice que x cuadrado es igual a 9. Si x cuadrado es igual a 9, sacamos raíz en ambos lados. Si sacamos raíz en ambos lados, entonces miren lo que tenemos. Que x es igual a más o menos raíz cuadrada de 9. Eso quiere decir que x tiene que ser exactamente igual a más o menos 3. Ya encontré cuál es la solución, cuál es la solución para x. Entonces miren que la solución para x sería cuando x tome el valor de 3 y cuando x tome el valor de menos 3. Ahora voy a resolver la parcial en y. La voy a resolver como de color rojo. Como la parcial en y, vamos a escribirlo bien. Ahora,
como la parcial en y tiene que ser igual a 0, entonces la ecuación que vamos a resolver sería esta, ¿no? ¿Cuál es la parcial en y? Aquí está. La parcial en y sería 3y al cuadrado menos 12 igual a 0. Ese 12 que es negativo a la izquierda lo pasamos a la derecha haciendo una transposición de términos. Entonces aquí me queda que 3y al cuadrado tiene que ser igual a 12. El coeficiente de y que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces aquí me queda que y al cuadrado es igual a 12 tercios. Eso quiere decir que y al cuadrado es igual a 4. Sacamos raíz en ambos lados. Entonces aquí me queda que y es igual a más o menos raíz cuadrada de 4. Eso quiere decir que y tiene que ser igual a más o menos 2. Ya tenemos los puntos críticos. Miren quiénes van a ser los puntos críticos. En una hoja en blanco voy a poner lo que acabamos de hacer. Tenemos que x es igual a más o menos 3. Eso significa que x tiene que ser igual a 3 y que x tiene que ser igual a menos 3. Tenemos que y es igual a más o menos 2. Entonces miren, y es igual a más o menos 2, significa que y tiene que ser igual a 2 o y tiene que ser igual a menos 2. Entonces, miren cuáles van a ser los puntos críticos. Los puntos críticos van a ser los siguientes. Los puntos críticos, los puntos críticos de la función de dos variables que estamos analizando son, de hecho, van a hacer esto. Miren, si usted se da cuenta, como tienen una función de dos variables, recordemos que esa función depende de x y depende de y. Entonces, vamos a hacer la combinación en términos de x y en términos de y. Si usted analiza la primera, cuando x vale 3 positivo, entonces, ¿quién sería y? Entonces, miren quién sería y. Si yo analizo cuando x vale 3 positivo, entonces aquí me sale un intervalo, sería el intervalo 3, y, pero y vale 2. Pero y también vale menos 2, entonces aquí sería 3, menos 2. Ahora, si usted analiza cuando x vale menos 3, si yo analizo cuando x vale menos 3, entonces aquí me quedaría menos 3,2 y me quedaría menos 3, menos 2. Eso van a ser los puntos críticos. Los puntos críticos de mi función van a ser esos intervalos. El punto 3,2, el punto 3, menos 2, el punto menos 3,2 y el punto menos 3, menos 2. Recordemos que los puntos en el plano son parejas ordenadas de la forma XY. Son parejas ordenadas de la forma XY. Entonces, como son puntos en el plano, esos puntos deben de tener la siguiente estructura. Son puntos de la forma XY. Muchachos, ya tenemos los puntos críticos. Seguramente, si usted coge, miren, la definición nos dice que si usted toma el intervalo y lo reemplaza en la parcial, eso me tiene que dar 0. Aquí lo podemos corroborar si ustedes quieren. Ya tenemos los puntos críticos. Voy a coger el primer intervalo. Esto no hay necesidad de hacerlo, pero simplemente se lo voy a justificar para que usted sepa que, por qué son puntos críticos. Entonces voy a poner aquí. Primero voy a poner aquí cuánto nos dio la parcial en x para tenerla como referencia. Si usted se da cuenta, la parcial en x nos dio 3x al cuadrado menos 27. 3x al cuadrado menos 27. Muchachos, si usted toma el primer intervalo y lo reemplaza en 3,2, eso me tiene que dar 0. Miren, 3 veces x al cuadrado, pero x vale 3. ¿Eso cuánto me daría? Si usted se da cuenta, 3 a la 2, 9 por 3, 27. 27 menos 27, eso es igual a 0. O sea que la parcial en x, evaluada en el punto crítico, me da 0. Se está cumpliendo la definición del punto crítico. Se está cumpliendo este hecho. Ahora, si usted coge la parcial en y, también, ¿cuál fue la parcial en y? Veamos cuál fue la parcial en y. 3y al cuadrado menos 12. 3y al cuadrado menos 12. Si usted coge el mismo intervalo y lo reemplaza aquí, entonces miren, 3,
3,2 es igual a 3 veces y al cuadrado, pero y vale 2. Me queda 2 a la 2 menos 12. 2 a la 2, 4. Por 3, 12. Miren que aquí me quedaría 12 menos 12 y eso es igual a 0. O sea que este primer intervalo se está cumpliendo. Evaluamos el intervalo 3,2 en la parcial en X y lo evalué en la parcial en Y y eso me dio 0. Si usted coge los otros intervalos también se deben cumplir. ¿Sí? También se deben cumplir. Si usted coge el último intervalo, lo voy a hacer en una hoja en blanco. Voy a coger mi segundo intervalo. Menos 3, menos 2. Entonces, ¿cuál fue la parcial en X? Si usted se da cuenta, la parcial en X nos dio 3x al cuadrado menos 27. 3x al cuadrado menos 27. Si usted reemplaza ese intervalo en esa parcial, debe dar 0, ¿no? Menos 3, menos 2. Es lo mismo tener 3 veces menos 3 al cuadrado menos 27. Esto que está aquí, ¿cuánto me daría? Base negativa y exponente par eso siempre va a ser positivo. Entonces aquí me quedaría 3 por 9 menos 27. Esto es igual a 27 menos 27. Esto va a ser igual a 0. O sea que la parcial en X evaluado en el punto menos 3, menos 2, eso me da 0. Ahora, si usted reemplaza el mismo intervalo en la parcial en Y, pero ¿cuánto nos dio la parcial en Y, muchachos? Voy a poner la información de la parcial en Y de este lado. La parcial en Y nos dio, veamos, 3y cuadrado menos 12. 3y al cuadrado menos 12. Entonces, si yo reemplazo el mismo intervalo, menos 3 menos 2, entonces esto me daría 3 veces y al cuadrado, pero la coordenada y vale menos 2. Aquí me queda menos 2 al cuadrado menos 12. Entonces aquí me quedaría 3 veces base negativa y exponente par. Eso siempre va a ser positivo. Entonces aquí me queda 4 positivo, menos 12. 3 por 4, 12. Menos 12. 12 menos 12 es 0. Miren que la parcial en Y evaluado en menos 3, menos 2 me da 0. O sea que la parcial evaluada en el punto crítico sí existe. Como existe, entonces estos que están aquí van a ser los puntos críticos. Y usted puede corroborar este y este. Esos intervalos evaluados en las derivadas parciales de primer orden van a existir porque la derivada se anula en esos intervalos. Como la derivada se anula en esos intervalos, entonces nosotros podemos afirmar que los puntos críticos van a ser esos cuatro porque cumplen con la definición del punto crítico. ¿Sí? Cumplen con la definición del punto crítico. De esa manera nosotros podemos encontrar los puntos críticos de una función de dos variables. Ahora, pero a nosotros nos interesa ir mucho más allá. ¿Sí? ¿Qué nos interesa a nosotros? Nos sintamos interesados en calcular cuáles son los extremos relativos de una función. Para que nosotros podamos encontrar los extremos relativos de una función, lo primero que tenemos que hacer son los puntos críticos. Encontrar los puntos críticos. Bueno, muchachos, ya yo les enseñé ahora cómo se localizan los puntos críticos. Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que hacíamos en cálculo 1, pero allá lo hacíamos en una sola variable. Allá simplemente era resolver una ecuación en términos de x, simplemente. ¿Sí? Ahora, pero a mí me interesa que nosotros localicemos extremos relativos. Pero para encontrar extremos relativos, el primer paso es encontrar puntos críticos. Cuando usted tenga los puntos críticos, hay que clasificar esos puntos críticos si son máximos, si son mínimos o si son un punto de silla. Para eso, les voy a mostrar el siguiente resultado. Teorema número 2. El criterio de la segunda derivada parcial. Miren lo que nos dice este criterio. Este criterio es un criterio que va a ser de mucha utilidad para poder determinar máximos y mínimos relativos o poder tomar esos puntos críticos y clasificarlos en máximo o mínimo y ver si esos máximos, si sea el máximo, si sea el mínimo o puede que no exista extremo relativo. Para eso miremos el siguiente teorema. Mira lo que nos dice el teorema. Sea B un punto crítico. Si yo tengo un punto crítico en una función de dos variables,
Y además, supongamos que las derivadas parciales de segundo orden existen y son continuas en un disco centrado en AB, entonces mire lo que va a pasar. Esto que está aquí es simplemente un determinante. Esto que vemos aquí es simplemente un determinante. Ahorita les voy a explicar de dónde sale eso. La parcial de x a x multiplicada por la parcial de y a y menos la parcial de x y elevado al cuadrado. Entonces, para nosotros poder entender ese teorema, es muy importante que veamos cuáles son esas condiciones que deben cumplir una función al momento de tener un extremo relativo. Mira lo que nos dice. Si el determinante evaluado en el punto crítico es estrictamente mayor que cero y la parcial de segundo orden de x a x es positiva o la parcial de y a y es positiva, entonces vamos a decir que la función evaluada en el punto crítico me representa un mínimo relativo. No perdamos de vista, primera condición del teorema. Si el determinante es positivo y las derivadas parciales de segundo orden, ya sea de x a x o de y a y, también son positivas, entonces vamos a decir que la función evaluada en el punto crítico representa un mínimo relativo. Representa un mínimo relativo. Caso contrario. Segunda condición. Si el determinante evaluado en el punto crítico es positiva, pero las derivadas parciales de segundo orden, ya sea de x a x o de y a y, son negativas, entonces la función evaluada en el punto crítico va a representar un máximo relativo. ¿Sí? Representa un máximo relativo. Tercera condición. Pero si el determinante es negativo, entonces vamos a decir que no es un extremo relativo. Y decir, bueno, cuando el determinante es negativo, lo que va a pasar es que no vamos a tener extremo, la función no va a tener extremo relativo. Y decir que la función no tiene un extremo relativo significa que la función tiene un punto de silla. Este concepto de punto de silla, si nosotros nos vamos a cálculo 1, a cálculo diferencial, es lo que nosotros conocemos allá, el punto de inflexión. ¿Sí? Es el punto de inflexión, lo que nosotros conocemos en cálculo 1. Acá pues lo vamos a llamar punto de silla. ¿Cuándo se da el punto de silla? El punto de silla se va a dar cuando el determinante evaluado en el punto crítico es estrictamente menor que cero. Si se da esa desigualdad, entonces vamos a tener siempre un punto de silla. La función no va a admitir un extremo relativo. Y decir que no tiene un extremo relativo significa que la función tiene un punto de silla. ¿Sí? Y cuarta condición, si el determinante es igual a cero, el criterio no va a servir para concluir nada. ¿Sí? No vamos a concluir nada. El criterio no es concluyente. El criterio no es concluyente. ¿Sí? Me devuelvo nuevamente al determinante. Y me voy a concentrar aquí en el determinante. Miren, esto que está aquí es, como le dije ahorita, es un determinante. Es el producto de las parciales de segundo orden de x a y, menos la derivada mixta o la derivada cruzada elevada al cuadrado. ¿Eso de dónde sale? Bueno, muchachos, eso sale de un determinante que tiene un nombre en especial y ese determinante se le llama la matriz hessiana o el hessiano, ¿sí? Miren lo que nos dice, aquí se la coloco como una observación. Si las derivadas parciales, ya todos sabemos que las derivadas parciales mixtas o cruzadas son iguales. Si yo tengo que la parcial en la dirección XY y la parcial en la dirección YX son iguales, entonces la expresión para calcular el determinante es el valor del determinante, el cual vamos a definir de la siguiente manera. Miren cómo se define ese determinante. Es esto, ¿no? La parcial de x a x, la parcial de x a y, la parcial de y a x, la parcial de y a y. Esto es el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Y vamos acá a la pizarra para entrar en contexto con ese determinante. Y es algo como esto, ¿no? El determinante evaluado en el punto crítico simplemente va a ser esto, muchachos. Vamos a escribirlo aquí abajo.
sería la parcial de x a x evaluado en AB. La parcial XY evaluada en AB. La parcial YX evaluada en AB. Y acá tenemos la parcial Y a Y evaluada en AB. Si ustedes se dan cuenta, es un determinante de orden 2. Nosotros muchas veces hemos resuelto ese tipo de determinantes. No solamente en cálculo vectorial, también lo hemos resuelto en otros cursos como álgebra lineal. Es un determinante de orden 2. En pocas palabras, el determinante evaluado en AB simplemente sale resolviendo esto, ¿no? El producto de la diagonal principal. Eso es la diagonal principal. La diagonal principal menos la diagonal secundaria. ¿Y cuál es la diagonal secundaria? Esto que está aquí. Pero si usted se da cuenta, el determinante evaluado en el punto AB sería, diagonal principal sería, el producto de la diagonal principal sería la parcial de x a x evaluada en AB que multiplica a la parcial de y a y evaluada en AB. Menos el producto de la diagonal secundaria. Pero miren que el producto de la diagonal secundaria, esas derivadas mixtas que ustedes ven ahí son iguales. O sea que da lo mismo que coloquemos una. La parcial de x a y evaluada en el punto inicial, en el punto crítico, elevado al cuadrado. ¿Sí? Esto va a ser la parcial en la dirección x y evaluada en el punto crítico elevado al cuadrado. Eso es lo que vamos a resolver siempre. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, es la información que me suministra el teorema de este lado. Miren, aquí se lo puedo mostrar. Aquí lo tengo. Miren. La parcial, el producto de las parciales de segundo orden de x a x y de y a y. Ahí ustedes se pueden dar cuenta. Menos la parcial es mixta elevada al cuadrado. Entonces, yo tengo que localizar ese determinante. Si el determinante es positivo, las derivadas parciales de x a x o de y a y son positivas también, entonces vamos a decir que existe un mínimo relativo. Pero si el determinante es positivo, pero las derivadas parciales de segundo orden en la dirección x o y resultan ser negativas, vamos a decir que la función admite un máximo relativo. Pero si el determinante es negativo, vamos a decir que no hay un extremo relativo, lo que tenemos es un punto de silla. Pero si el determinante es igual a 0, el criterio no se puede concluir nada. ¿Sí? Aquí finaliza esta teoría. ¿Sí? Lo que voy a hacer a continuación es resolver dos problemas. Vamos a resolver dos problemas en el que podamos ilustrar la aplicación básicamente de ese teorema que acabamos de explicar. Vamos a ver cómo podemos manipular ese teorema que acabamos de chequear. Y para poder hacer eso, pues vamos a realizar algunos de los siguientes ejercicios. Miren, encuentre los extremos relativos de f si es que existen. Entonces vamos a hacer este que tiene una potencia más alta, 2x a la 4. Entonces vamos a poner aquí en una hoja en blanco. Ejercicio número 2. Muchachos, mi ejercicio número 2 dice lo siguiente. F de x, y es igual 2x a la 4 más y al cuadrado menos x al cuadrado menos 2y. Menos 2y. Entonces, nos piden que encontremos los extremos relativos si es que existen. ¿Será que esa función admite extremos relativos? No sabemos. Eso es lo que vamos a investigar. Entonces vamos a poner aquí solución. Bueno, ahorita yo les mostré una condición necesaria que deben cumplir los extremos relativos. Para poder encontrar los extremos relativos es indispensable encontrar las derivadas parciales y le igualemos a 0. Es decir, vamos a encontrar cuáles son esos puntos críticos. ¿Sí? Entonces mire lo que vamos a hacer.
Primero, encontremos, vamos a aplicar ese teorema, ¿no? El teorema número 2. Pero primero, antes de aplicar el teorema número 2, apliquemos el teorema número 1. ¿Cuál es el teorema número 1? Aquí se lo coloco. ¿Cuál es la condición necesaria que deben cumplir los extremos relativos? ¿Qué nos interesa a nosotros? Encontrar el extremo relativo. Si nos interesa encontrar el extremo relativo, entonces apliquemos primero ese teorema. Ese teorema me dice que para poder chequear un extremo relativo, lo que vamos a hacer es encontrar las parciales y le igualamos a cero. ¿Sí? Es decir, vamos a localizar cuáles son esos puntos críticos. Entonces voy a poner aquí, mostremos los puntos críticos. Mostremos los puntos críticos de f de x, y. Bueno, muchachos, miren cuáles van a ser los puntos críticos. Sabemos que tenemos que tomar la parcial y le igualamos a cero. Entonces, ¿cuál sería la parcial en x? Si usted se da cuenta, la parcial en x en nuestro caso sería, si yo derivo eso con respecto a x, aquí me sale 8x a la 3 menos 2x igual a 0. Esto que está aquí, si ustedes se dan cuenta, ¿cómo podemos resolver esto? Podemos sacar factor común, ¿no? Si yo saco aquí factor común, me saldría esto, ¿no? ¿Cuál es el factor común aquí? Yo puedo sacar factor común aquí 2x. Si yo saco factor común 2x, aquí me quedaría simplemente 4x a la 2. Si yo saqué factor común 2x, aquí me va a quedar un 1. Entonces se puede dar cuenta, 2x por 4x a la 2 sería 8x a la 3. Y 2x por menos 1 sería menos 2x. Tengo ese producto igual a 0. ¿Esto qué significa cuando tengo un producto igual a 0? Aplicamos el teorema del factor nulo. El teorema del factor nulo me dice que cuando tengo un producto entre factores igual a 0, yo puedo concluir que 2x es igual a 0. O, en su defecto, 4x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Si 2x es igual a 0, entonces yo puedo decir que esto que está aquí, x igual a 0, ¿no? Porque 0 entre 2, eso es igual a 0. El 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y si 4x cuadrado menos 1 es igual a 0, esto que está aquí, pues yo lo puedo escribir como 4x al cuadrado es igual a 1. El cuadro que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces me quedaría simplemente que x al cuadrado es igual a un cuarto. Esto es lo mismo que tener que sacando raíz cuadrada en ambos lados, que esto va a ser igual a más o menos raíz cuadrada de un cuarto. Entonces, esto yo puedo decir que x es exactamente igual a más o menos un medio. X igual a más o menos un medio. Aquí, x igual a 0. Ya tengo la parcial resuelta. La parcial en x la tenemos resuelta. Ahora vamos a encontrar la parcial en y. Porque recordemos que me hace falta encontrar cuál es la parcial en y. Entonces, la parcial en y la voy a hacer de un color diferente. Entonces, como la parcial en y tiene que ser igual a 0, entonces, ¿cuál sería la parcial en y? El primer término se anula, ¿no? El segundo término sería 2y. El tercer término se anula. El último término sería menos 2. O sea que me quedaría esto. 2y menos 2 igual a 0. Entonces yo aquí puedo decir que 2y es igual a 2. Esto quiere decir que y es igual a 2 sobre 2. Eso quiere decir que y es igual a 1, muchachos. Ya tengo cuáles van a ser los puntos críticos. Como los puntos críticos son de la forma de y, entonces y va a ser siempre fijo. Entonces miren quiénes van a ser los puntos críticos. Si ustedes se dan cuenta, en una hoja en blanco tenemos la siguiente información. Por ejemplo, para X tengo un punto, tengo los siguientes puntos. Un medio, menos un medio y tenemos 0. Y para Y tenemos que llevarle 1.
Entonces, miren quiénes van a ser los puntos críticos. Los puntos críticos de f de x, y son, es la combinación como son de la forma x y y, entonces miren quiénes van a ser. Aquí lo voy a enumerar todos, ¿sí? Estos van a ser los puntos críticos. Primero, el primer intervalo va a ser 1/2, 1. Segundo intervalo, -1/2, 1. Y el último intervalo, 0,1. Estos van a ser los puntos críticos. Ya tenemos la información de los puntos críticos. Ahora, ¿qué necesitamos? Bueno, muchachos, para poder, cuando ya tengo la información de los puntos críticos, ahora lo que voy a hacer es clasificar estos puntos críticos para ver cuál de ellos admite un máximo o admite un mínimo. Entonces, para ello necesito aplicar el teorema número 2. Pero si ustedes se dan cuenta, para poder aplicar el teorema número 2, hay que aplicar ese determinante. Hay que aplicar ese determinante. Pero para aplicar ese determinante, miren que ese determinante está escrito en términos de parciales de segundo orden. Entonces necesitamos encontrar cuáles son esas parciales de segundo orden. Entonces, sabemos que hay 4 derivadas parciales de segundo orden. ¿Sí? Tenemos 4 derivadas parciales de segundo orden. Entonces, en una hoja en blanco vamos a localizar, voy a copiar aquí la información de las parciales de primer orden. ¿Cuáles fueron las parciales de primer orden? Aquí la voy a poner. Nos dio 8x a la 3 menos 2x. 8x a la 3 menos 2x. Muchachos, y la parcial en y, ¿cuánto nos dio la parcial en y? La parcial en y nos dio 2y menos 2. 2y menos 2. Bueno, muchachos, recordemos que esas son las parciales de primer orden. Ahora, las parciales de segundo orden son estas, ¿no? Miren, las voy a poner aquí todas. La parcial de x a x. Bueno, muchachos, ¿cuánto es la parcial de x a x? Si yo derivo esto nuevamente con respecto a x, usted se puede dar cuenta que aquí me daría 24x a la 2 menos 2. Si yo derivo ahora esto con respecto a y, ¿cuánto me daría esto? Si yo derivo esta expresión con respecto a y nuevamente, esto me daría simplemente 2. Ahora sacamos la derivada parciales mixtas. La parcial en la dirección x y, es decir, muchachos, a la parcial en x la vamos a derivar con respecto a y. Es decir, voy a hacer esto, ¿no? Voy a derivar con respecto a y a lo que conocemos como parcial en x. Pero la parcial en x nos dio 8x a la 3 menos 2x. Si yo derivo esto con respecto a y, esto me daría 0. Eso me daría 0. ¿Sí? Eso me daría 0. Y si usted hace lo contrario, si usted coge la parcial en la dirección x y, entonces va a sacar la parcial en x, lo que usted conoce como parcial en y. La parcial en y es 2y menos 2. Es igual. Recordemos que esas dos parciales son iguales. Bueno, muchachos, ya con esta información, yo puedo hacer una pequeña tablita en donde les voy a mostrar cómo van a ser esos puntos que queremos encontrar. Entonces, miren, veamos tenemos cuántos puntos críticos, tenemos 1, 2, 3 puntos críticos. Entonces aquí vamos a poner así. 1, 2, 2, veamos, seguimos. Aquí tengo, van 2, veamos, acá tenemos esto y yo creo que con una es suficiente. Hasta ahí.
Borramos esta parte de acá y listo. Entonces miren cómo vamos a colocar. Entonces vamos a dividir esto en, veamos, en 6 partes. Voy a poner aquí 1, 2, 3, 4. Veamos, 1, 2, 3, 4. Hagamos 5. O sea que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Creo que hasta aquí, ¿sí? Yo creo que hasta ahí me alcanza. Listo. Entonces, miren, en esta primera columna vamos a colocar la información de los puntos críticos. En la siguiente columna voy a colocar la información de la parcial en XX evaluada en ese punto crítico. En la siguiente columna voy a colocar la información de la parcial en Y, de Y a Y evaluada en el punto crítico. Acá voy a colocar la información de la parcial mixta evaluada en el punto crítico. Acá voy a colocar cuánto nos da el determinante evaluada en el punto crítico. Y aquí voy a llamar esta última columna, voy a poner aquí conclusión. Entonces, ¿cuáles fueron los puntos críticos? Miren que los puntos críticos son 1 medio, 1, 0, 1 y menos 1 medio, 1. Voy a ponerlo en orden. Entonces voy a ponerlo aquí, le voy a poner un color diferente. Menos 1 medio, 1. ¿Sí? Menos 1 medio, 1. Voy a colocar aquí 0, 1. Y voy a colocar aquí 1 medio, 1. No es necesario colocarlo en orden. ¿Sí? Usted puede colocar de arriba hacia abajo como usted considere. Entonces, miren, si usted coge ese punto crítico y lo evalúa en la segunda derivada parcial, en la derivada parcial del segundo orden, de x a x, ¿eso qué nos daría? Bueno, muchachos, miren que aquí tengo la derivada. Aquí tenemos la derivada del segundo orden. Esa es la derivada del segundo orden. Si usted toma ese intervalo y lo evalúa ahí, ¿eso qué nos daría? Bueno, vamos a hacer la cuenta aquí. Miren, vamos a hacerle una hoja aparte. No me va a alcanzar. Si yo tengo que esta es la segunda derivada, y esa segunda derivada nos dio 24x a la 2 menos 2. 24x a la 2 menos 2. Si yo cojo ese primer punto crítico, lo voy a poner aquí, para menos 1 medio, 1, ¿cuánto nos daría esa derivada parcial? Veamos cuánto nos daría. Esa derivada parcial nos daría la parcial de x a x, nos daría esto. 24x a la 2 por la coordenada x vale menos 1 medio. Entonces, esto nos daría, miren que no tengo y, o sea que la y no la metemos. Entonces aquí me quedaría, no la vamos a contabilizar. Entonces aquí tenía menos 1 medio a la 2, eso sería un cuarto positivo. Menos 2. Aquí podemos simplificar, ¿no? Cuarta de 4, 1. Cuarta de 24, 6. O sea, aquí me quedaría simplemente 6 menos 2. Y 6 menos 2 es igual a 4. 6, 6 menos 2, 6 menos 2 es igual a 4. 6 menos 2 es igual a 4. Entonces, miren que me voy a la tablita y coloco aquí que esta segunda derivada parcial, la parcial del segundo orden vale 4. Lo mismo me voy a la parcial en y. Pero miren que la parcial en y siempre va a ser 2. O sea que aquí voy a poner 2, 2, 2. No me interesa cualquier intervalo que yo coloque aquí, siempre va a ser 2. ¿Sí? Ahora, si usted se va a la parcial mixta me da 0. Entonces,
Va a ser 0 para esto, 0 para esto, 0 para esto. Entonces, ¿cuánto sería el determinante? Bueno, muchachos, miren quién va a ser el determinante. Sabemos, voy a ponerlo aquí abajo. Sabemos que el determinante va a ser igual. ¿Se acuerdan que es? Aquí le coloco la fórmula. Miren, l- vamos a borrar esta parte que está aquí y nos quedamos con la que está ahí resaltada. El producto de la parcial de x a x por la parcial de y a y. Veamos. La parcial de x a x me dio 4. Lo voy a multiplicar por la parcial de y a y. Pero miren que la parcial de y a y me dio 2. Menos la parcial elevado al cuadrado. Pero miren que la parcial mitad elevado al cuadrado es 0. Entonces, esto que está aquí, ¿cuánto me da? Me daría 8. Entonces, yo aquí simplemente coloco 8. Entonces, ¿qué significa cuando la parcial de x a x y la parcial de y a y son positivas y el determinante me da positivo? Veamos qué me dice el teorema. Miren lo que me dice el teorema. El teorema me dice lo siguiente. Si el determinante es positivo, como sucede aquí, miren que aquí, esto que está aquí es positivo. Además, si las parciales de segundo orden son positivas también, usted se da cuenta que esto que está aquí es positivo y esto que está aquí es positivo. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Que la función admite un mínimo relativo. Entonces, yo simplemente vengo acá y coloco que f tiene un mínimo relativo. La función tiene un mínimo relativo. Lo mismo ahora me voy para el segundo punto crítico. 0,1. Si usted evalúa aquí 0,1, lo evalúa en la segunda derivada, en la derivada parcial del segundo orden, miren que la componente x vale 0. O sea, aquí nada más me quedaría menos 2. Aquí me quedaría menos 2. Y entonces, ¿cuánto me daría el determinante? Muchachos, miren cuánto me va a dar el determinante. El determinante ahora, para el segundo intervalo, me daría menos 2 por 2 menos 0. ¿Eso cuánto me daría? Eso me daría menos 4. Entonces yo voy a poner aquí que esto que está aquí sería menos 4. ¿Qué pasa cuando el determinante es negativo? ¿Qué pasa cuando el determinante es negativo? Muchachos, miren lo que pasa cuando el determinante es negativo. Yo se lo dije ahorita. Cuando el determinante resulta ser estrictamente menor que 0, la función no tiene un extremo relativo. Y decir que no tiene un extremo relativo significa que tiene un punto de silla. Entonces yo puedo poner aquí que f no tiene, no tiene extremo relativo. No tiene extremo relativo. Y decir que no tiene extremo relativo significa que tiene un punto de silla. ¿Sí? Vamos aquí entre paréntesis. Punto de silla. Tienes un punto de silla. Y analizamos el último intervalo. Un medio coma 1. Si usted analiza un medio coma 1, eso también, si usted coloca aquí para la coordenada x un medio al cuadrado sería un cuarto. Se simplifica con el 24, me daría 6 menos 2, aquí también me quedaría 4. Entonces aquí también me quedaría 8. Muchachos, ¿eso qué quiere decir? Que f tiene un máximo relativo. Bueno, muchachos, ya sabemos dónde se encuentra el máximo, bueno, aquí no es un máximo, es un mínimo. Vamos a escribirlo bien. Vamos a escribirlo bien enseguida. Mínimo relativo. Bueno, muchachos, ya sabemos. Voy a buscar una hoja en blanco. Ya sabemos que de menos un medio coma 1 es un mínimo relativo. Sabemos que 0,1 es un punto de silla. Y un medio coma 1 es un mínimo relativo.
Bueno, muchachos, ya sabemos que aquí, en esos intervalos, en el primero y en el tercero, en donde se está presentando el mínimo. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es coger esos intervalos y lo voy a reemplazar en la función original. Si usted lo reemplaza en la función original, pero ¿cuál es la función original? Entonces, miren lo que voy a hacer. Vamos a ver cuál es ese valor más, cuál es ese valor mínimo. El valor mínimo va a ser este. Usted toma la función original. ¿Cuál es la función original que a nosotros nos dieron? Bueno, muchachos, la función original que a nosotros nos dan fue esta. 2x a la 4 más y al cuadrado menos x al cuadrado menos 2y. Menos 2y. Ahora, si usted coge el primer intervalo y lo evalúa ahí, menos un medio coma 1. Bueno, muchachos, donde vaya x, usted va a resolver esto dos veces menos un medio a la 4 más y, pero con la coordenada y vale 1. Entonces 1 al cuadrado, voy a poner enseguida 1, menos x al cuadrado, es lo mismo que tener menos un medio al cuadrado, menos 2y, pero llevale 1, 2 por, 2 por 1 sería 2. Esto que está aquí sería menos un medio a la 4 sería 1 sobre 16. Por 2 sería 2 sobre 16. Entonces esto que está aquí sería un octavo. ¿Sí? Eso que está ahí sería un octavo. El primer término sería un octavo. Más 1. Menos un medio al cuadrado sería un cuarto positivo. Con el menos, entonces voy a poner aquí menos un cuarto. Menos 2. Si usted resuelve esto, un cuarto menos un octavo menos un cuarto, eso nos daría menos un octavo. Y 1 menos 2 daría menos. Es decir, vamos a hacer esto. Un octavo menos un cuarto, 1 menos 2 sería menos 1. Pero esto que está aquí sería un octavo menos un cuarto, sería menos un octavo, menos un octavo menos 1. Y menos un octavo menos 1 es lo mismo que tener menos 9 octavos. Bueno, muchachos, el valor mínimo de la función en el intervalo menos un medio coma 1 es menos 9 octavos. Ese sería el valor mínimo de la función. Y el otro valor mínimo, cuando yo lo reemplazo en el tercer intervalo, entonces haríamos algo similar. Si usted se da cuenta, sería 2 veces un medio a la 4 va a ser lo mismo, más ya al cuadrado, pero y vale 1, menos x al cuadrado, pero a x es un medio, menos 2. Si usted resuelve eso, vamos a hacer lo mismo, va a ser un octavo más 1, aquí vamos a tener menos un cuarto, menos 2. Entonces el proceso es igual, esto es igual a menos 9 octavos. Eso quiere decir, muchachos, que f tiene un valor mínimo de menos 9 octavos en esos dos puntos críticos, ¿sí? Entonces el valor mínimo de la función en el primer intervalo es menos 9 octavos. Y el valor mínimo de la función en el segundo intervalo es menos 9 octavos. Eso van a ser los valores mínimos de la función en esos intervalos, ¿sí? De esa manera, nosotros siempre vamos a localizar valores extremos para funciones de dos variables, ¿sí? Entonces es muy importante que toda esta temática que nosotros estamos trabajando, que nosotros estamos detallando, que estamos puliendo, todos la sepamos realizar sin inconveniente. Y voy a finalizar esto. Vamos a realizar un último ejercicio, ¿sí? De valores máximos y mínimos. Sería este, el tercero. El que a la 3 más 3x por y al lado menos 3y al lado menos 3x cuadrado más 11. Bueno, si ustedes se dan cuenta, ese ejercicio yo solo hice en las guías. Van a tener la misma idea para poder desarmar ese ejercicio. Yo ahí lo hago
para que lo puedan chequear. Sin embargo, pues vamos a tomar la idea para que la tengan ahí presente. Bueno, aquí tercer ejercicio. Entonces me dicen este ejercicio, ¿verdad? X a la 3 más 3x a la 2, f de x, y es igual a x a la 3 más 3x por y a la 2 menos 3y al cuadrado menos, este es un ejercicio tipo parcial, más 11. Entonces nos están preguntando que encontremos los extremos relativos, si es que existen. Entonces, para determinar esos extremos relativos, debemos mostrar los puntos críticos. Calculamos las derivadas parciales y la igualamos a cero. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí solución. Entonces vamos a calcular las derivadas parciales de primer. Bueno, para poder encontrar los extremos relativos hay que encontrar los puntos críticos. Entonces voy a poner aquí. Para determinar, para que sepan lo que voy a hacer, para determinar los puntos críticos, calculamos, vamos aquí, calculamos las derivadas parciales. Las derivadas parciales de primer orden y la igualamos a cero. Y la igualamos a cero. Bueno, muchachos, miren lo que vamos a hacer aquí. Vamos a calcular las parciales. Si yo cojo la parcial en x, ¿eso cuánto me daría? Si usted se da cuenta, si tomamos la parcial en x, la parcial en x me daría la derivada del primer término como es x, sería 3x a la 2. Si derivo esto con respecto a x, sería 3y al cuadrado. Esto sería 0, esto sería menos 6x. Vamos a derivar la parcial con respecto a y. Si yo cojo la parcial en y de esa función y la derivamos con respecto a y, el primer término sería 0. El segundo término sería 6xy. El tercer término sería 6y. Los dos últimos serían 0. ¿Sí? Ahora, si usted se da cuenta, puesto que las parciales tienen que ser iguales a 0 para poder encontrar los puntos críticos, entonces mire lo que nos saldría aquí. Para esta primera ecuación, si yo cojo la parcial en x y la igualo a 0, esa ecuación no la puedo resolver de forma directa como hice con los demás ejercicios. Entonces voy a llamar esto, lo voy a etiquetar como 1. La parcial en y, veamos, la parcial en y nos dio 6xy menos 6y igual a 0. Entonces miren que esta ecuación sí la podríamos resolver. Si usted saca factor común 6y, aquí me quedaría x menos 1 y eso igual a 0. Aplicamos el teorema del factor nulo. Si usted aplica el teorema del factor, usted puede concluir que esto que está aquí sería 6y es igual a 0 o x menos 1 es igual a 0. Si 6y es igual a 0, podemos concluir que y vale 0. Encontré el valor para y. Y x menos 1 es igual a 0. Entonces aquí me queda que x es igual a 1. Bueno, muchachos, encontramos dos valores, y x. Pero ya hemos resuelto la segunda ecuación. Voy a llamar esta la segunda ecuación. Ya hemos resuelto la segunda ecuación. Pero me hace falta por resolver la primera. Entonces, para resolver la primera, la voy a resolver teniendo en cuenta estos dos valores que acabo de hallar. Voy a reemplazar esto que está aquí, lo voy a llamar 3. Y esto que está aquí lo voy a llamar 4. Voy a reemplazar 3 en 1. Y vamos a reemplazar 4 en 1. ¿Sí? Si nosotros hacemos esto,
Miren a dónde llegamos. Reemplazamos. Voy a reemplazar 3 en 1. Si yo reemplazo 3 en la ecuación 1, ¿pero quién es la ecuación 1? La ecuación 1 es 3x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 6x. Vamos a ver aquí. 3x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 6x igual a 0. Pero muchachos, miren cuál es la ecuación 3. La ecuación 3 cuando y vale 0. Si usted reemplaza allí donde vaya y coloca 0, miren lo que nos va a quedar. 3x al cuadrado más 3, 0 al cuadrado menos 6x igual a 0. Si usted se puede dar cuenta, este término que está aquí se anula. ¿Y qué me queda? Simplemente lo que me va a quedar aquí sería esto, ¿no? Sería 3x al cuadrado menos 6x igual a 0. ¿Qué podemos hacer ahí? Podemos sacar factor común, ¿verdad? ¿Cuál es el factor común? Yo puedo sacar factor común aquí 3x. Si yo saco factor común ahí 3x, esto me quedaría x menos 2. Ahora, si yo tengo un producto, si usted se da cuenta, tengo un producto que está igual a 0, eso significa que 3x es igual a 0 o x menos 2 es igual a 0. Pero si x es igual a 0, yo puedo concluir que aquí que x vale 0. Y si x menos 2 es igual a 0, yo puedo concluir que x es igual a 2. Ya encontramos los valores para x. Entonces, ¿cuáles van a ser? Si yo tomé este caso cuando y vale 0, miren que lo analizamos, reemplazamos, analicé dos casos. Cuando y vale 0, voy a poner aquí arribita, de color rojo. Caso 1. El caso 1 es cuando y vale 0. Vamos a ver aquí. Bueno, muchachos, miren, cuando y vale 0, miren, encontré el valor de x y el valor de x. Cuando x vale 0, cuando x vale 2. Entonces, miren que aquí me salen dos puntos, ¿no? Lo voy a poner aquí. Esos dos puntos van a ser el 0, 0, porque recordemos que los puntos en el plano son de la forma x, y. Entonces, x0, y0 sería este. Y x2 y y0 sería este. Ya encontré dos puntos críticos. Ahora me hace falta analizar el otro caso. Cuando x vale 1. ¿Sí? Cuando x vale 1. Entonces, en una hoja en blanco, voy a poner aquí. Cuando x vale 1. Pero la ecuación cuando x vale 1 es 4. Entonces voy a reemplazar 4 en 1. Entonces mire lo que nos sale. Reemplazamos. Reemplazamos 4 en 1. Pero ¿quién es la ecuación 1? La ecuación 1 es 3x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 6x igual 0. 3x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 6x igual a 0. Cuando usted reemplaza el valor de x, mire la ecuación que vamos a resolver. 3 por 1 al cuadrado más 3y al cuadrado menos 6 por x, pero x vale 1. Eso es igual a 0. 1 al cuadrado es 1, 1 por 3, entonces aquí me quedaría 3 más 3y al cuadrado menos 6 por 1, pero 6 por 1 es 6. Entonces aquí me quedaría esta ecuación, ¿no? 3y al cuadrado, 3 menos 6, me daría menos 3 y eso es igual a 0. Entonces aquí me queda que 3y al cuadrado es igual a 3. Hacemos una transposición de término. El 3 es negativo a la izquierda. Cuando nosotros lo rodamos a la derecha, él cambia de signo. Al momento de cambiar de signo, entonces me genera esto, ¿no? Me va a generar eso que voy a colocar aquí. Entonces, ese 3 que está multiplicando lo podemos pasar a dividir. Y al cuadrado es igual a 3 sobre 3. Entonces aquí me queda que y al cuadrado es igual a 1. Sacamos raíz en ambos lados, me queda que y es igual a más o menos raíz cuadrada de 1.
O sea que y es igual a más o menos 1. Bueno, muchachos, si x vale 1 y tengo dos valores para y, entonces ¿cuáles van a ser los puntos críticos para ese caso? Bueno, miren, los puntos críticos van a ser estos. 1,1 y 1, menos 1. Entonces, en realidad, ¿cuántos puntos críticos tenemos? Tenemos 4 puntos críticos, ¿sí? Entonces, miren lo que vamos a hacer aquí. En una hoja en blanco tenemos, en conclusión, vamos a ponerlo aquí mejor, aquí abajito. Así, obtenemos, así tenemos que los puntos críticos, que los, que los puntos críticos de f de x, y son. Bueno, muchachos, aquí están los puntos críticos. Y lo voy a hacer de color rojo. Acá nos dio 0, 0, 2, 0. 0, 0, 2, 0. Y acá nos dio 1, 1 y 1 menos 1. Listo, muchachos. Ahora ya encontramos los puntos críticos. Lo que nos hace falta ahora es determinar cuál de ellos admite un máximo o un mínimo. O si en realidad ellos son puntos de silla. Entonces, nos toca aplicar el teorema número 2. Pero recordemos cuál es el teorema número 2. El teorema número 2 es que nos dice que tengo que tener la información de las derivadas parciales. ¿Sí? Las derivadas parciales de segundo orden. Entonces voy a poner aquí lo que nos dio a nosotros como parcial de primer orden. 3x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 6. 3x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 6x. Y aquí voy a poner la información de la parcial en y. ¿Cuánto nos dio la parcial en y? La parcial en y nos dio 6xy menos 6y. 6xy menos 6y. Bueno, muchachos, ahora, estas son las parciales de primer orden, ¿no? Esas son las parciales de primer orden. Pero el teorema número 2 nos dice que debemos tener la información de las parciales de segundo orden. Entonces las voy a poner de este lado. Las parciales de segundo orden van a ser estas. Si nosotros tomamos la parcial en x, la derivamos nuevamente con respecto a x, ¿esto qué nos daría? Bueno, miren, nos daría 6x menos 6. Es lo único que nos daría. La parcial de y a y, ¿cuánto nos daría? La parcial de y a y nos daría 6x menos 6. Y la parcial en la dirección xy, ¿cuánto nos daría? Si yo cojo la parcial en x y la derivo con respecto a y, pero ¿cuál es la parcial en x? La parcial en x sería 3x a la 2 más 3y a la 2 menos 6x. Si yo esto lo derivo con respecto a y, eso me daría 6y. ¿Eso no? Eso me daría 6y. Si ya es lo único que necesito. Ahora yo puedo hacer la tablita aquí. Vamos a hacer la tabla acá. Entonces aquí vamos a colocar la información de los puntos críticos. Recordemos que fueron 4 puntos críticos. Entonces aquí lo podemos colocar. Vamos a hacerlo más abajito para que
me quede la información completa. Entonces aquí vamos a colocar la información en la segunda columna, la parcial XX, evaluada en el punto crítico. Acá pues vamos a colocar en la tercera columna la información de la parcial Y a Y evaluada en el punto crítico. Acá pues vamos a colocar la información de la parcial mixta evaluada en el punto crítico. Acá pues vamos a colocar la información del determinante evaluada en el punto crítico. Y aquí pues vamos a colocar la conclusión. ¿Sí? Pero recuerda cuáles fueron esos puntos críticos. No podemos perder de vista que los puntos críticos fueron los siguientes, ¿no? 0, 0, 2, 0, 1, 1 y 1, menos 1. Bueno, muchachos, si usted se va a la parcial de x a x, vamos a quitar esta parte aquí abajo. Si usted se va a la parcial de x a x y lo evalúa en 0, 0, eso me daría menos 6, ¿no? Eso me daría menos 6. Miren que si esto que está aquí es 0 y esto que está aquí es 0, esto que está aquí se anula. Nada, me quedaría menos 6. Si usted se va a la parcial en y, de y a y y evalúa el punto 0, 0, eso también me daría menos 6. Si usted se va a la parcial mixta que nos dio 6y y evalúa el 0, 0, eso va a ser. Entonces, ¿cuánto nos va a dar el determinante? Recordemos que el determinante es el producto de estos dos menos la mixta elevada al cuadrado. Si usted se da cuenta, eso nos daría menos 6 por menos 6, eso me daría 36 positivo. Ahora hacemos la conclusión de último. Cuando trabajamos el segundo intervalo, 2,0, miren que no tengo y por ningún lado, pero tengo x. Entonces me quedaría la coordenada x vale 6 por 2, 12. 12 menos 6, esto me daría 6 positivo. Acá también me daría 6 positivo. ¿Sí? Esto que está aquí, la parcial en la dirección x, y, miren que y sigue siendo 0, esto va a ser 0. Entonces aquí me quedaría 36 positivo. 6 por 6, 36. Cuando yo evalúo en el primer intervalo en 1 menos 1, ¿eso cuánto me daría? Cuando usted evalúa en 1 menos 1, miren, 1 menos 1 en la parcial XX, eso me daría 0. En la parcial de Y, eso me daría 0. Ahora, cuando usted evalúa el 1, 1 en la parcial mixta, eso me daría 6. Me daría 6. Al final, ¿cuánto me daría esto? Me daría, miren que aquí es, no perdamos de vista, me voy al teorema número 2. Aquí. Si usted se puede dar cuenta, esto que está aquí 0 y esto que está aquí 0. Si usted se da cuenta, esto que está aquí nos dio, esto vale 0 por 0 menos 6 al cuadrado, porque la parcial mixta me dio 6. No sé cuánto me daría el determinante. ¿Cuánto me daría el determinante evaluado en el punto crítico? Entonces, miren cuánto me daría. Me daría menos 36. Entonces, yo aquí coloco menos 36. Entonces, acá, en 1 menos 1, hacemos lo mismo. Eso me da 0. 0 para este, 0 para este. Acá me daría 1 menos 1. Bueno, muchachos, ¿cuánto me daría la parcial mixta? La parcial mixta en la dirección en la dirección X, Y, eso me daría, bueno, 0, 0 menos, bueno, aquí me quedaría menos 6.
¿sí? Porque recordemos que la coordenada X es positiva, pero la coordenada Y es -1. 6 por -1 me daría -6. Entonces aquí también me quedaría -36. Bueno, muchachos, hagamos la conclusión. ¿Qué pasa cuando esto que está aquí me resulta negativo, pero el determinante me da positivo? Bueno, veamos. Bueno, mira. En este caso no estoy. Veamos los siguientes casos. Aquí, si el determinante es positivo y las parciales resultan ser negativas, entonces tengo un máximo relativo. Miren que estoy en este caso. El determinante es positivo o las parciales son negativas, entonces yo puedo decir que f tiene un máximo relativo. O usted lo puede escribir así también. 0, 0 es un máximo relativo. ¿Sí? O puede colocar f tiene un máximo relativo. O 0, 0 es un máximo relativo. Para el siguiente caso, miren que cuando estos son positivos y el determinante es positivo, entonces yo puedo decir que aquí 2, 0 es un mínimo relativo. Es un mínimo relativo. ¿Y eso por qué lo saben? Porque si usted se va a la hoja anterior, estoy en este caso. Cuando el determinante es positivo y las parciales de segundo orden, de x a x o de y a y son positivas, yo puedo decir que hay un mínimo relativo. 2,0 es un mínimo relativo. Ahora, pero miren lo que pasa aquí. ¿Qué pasa cuando el determinante es negativo? Cuando el determinante es negativo, el intervalo 1,1, la función no tiene un extremo relativo. Y decir que la función no tiene un extremo relativo significa que 1,1 es un punto de silla. Es un punto de silla. Y aquí también el determinante no dio negativo. Eso quiere decir que 1 menos 1 es un punto de silla. Listo, muchachos, ya lo que queda es coger el 0, 0 y el 2, 0 y el 2,0 y reemplazarle la función original. En una hoja en blanco, ¿cuál fue la función original? La función original fue esta. Vamos al ejercicio, nos vamos al ejercicio. Aquí llegó la función original. La función original nos dio es x a la 3 más 3x por y a la 2 menos 3y al cuadrado menos 3x al cuadrado más 11. Ahora, ¿cuál fue el primer intervalo? 0, 0. Bueno, muchachos, miren. Vamos a dividir esto en dos partes. Y lo voy a hacer de un color diferente. Vamos a hacer un color diferente. Para 0, 0. Para 0, 0. Como ya sabemos que aquí hay ¿qué hay aquí? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos que hay un máximo relativo. Para 0 a 0, entonces si usted reemplaza la función en 0, 0, ¿eso que nos da? Miren que esto se anula, se anula, se anula, la función vale 11. O sea que el valor máximo de la función en 0, 0 es cuando la función vale 11. Ahora analicemos el otro caso. ¿Cuál es el otro caso? El otro caso es donde tenemos un mínimo en el 2,0. 2,0. Entonces, la función evaluada en el punto 2,0, veamos, donde vaya x coloco 2, donde vaya y coloco 0. Aquí tengo x a la 3, sería 2 a la 3. Más 3 por x, que es 2. Por y, que sería 0 a la 2. Menos 3, 0 a la 2. Menos 3, x cuadrado, pero x vale 2. Más 11. Bueno, muchachos, si usted se da cuenta, esto que está aquí se anula. Esto que está aquí se anula. Al final, la función evaluada en 2,0 sería 2 a la 3, 8. 2 a la 2, 4. Por 3, 12. O sea que me queda 8 menos 12 más 11. Entonces la función evaluada en el punto 2,0 sería igual. 8 menos 12 me daría menos 4. Menos 4 más 11.
pero menos 4 más 11 es igual a 7. Muchachos, el valor máximo de la función, el punto 00, es cuando la función alcanza el valor de 11. Y el valor mínimo de la función en el intervalo 2,0 es cuando la función toma el valor de 7. ¿Sí? Ese es el valor máximo. Voy a poner aquí, valor máximo, valor máximo de f es 11. Y voy a poner aquí un color diferente. El valor mínimo de f es 7. Y listo, muchachos. De esta manera nosotros podemos manipular o encontrar extremos relativos, encontrando los puntos críticos y clasificándolo si es un máximo, si es un mínimo o si es un punto de silla. La próxima semana que viene vamos a seguir estudiando extremos relativos, pero vamos a ver extremos relativos condicionados. Es decir, vamos a resolver, eh, vamos a seguir resolviendo extremos relativos a funciones que se encuentran sujetas a alguna restricción. Eso es lo que conocemos como los multiplicadores de Lagrange. Entonces, la próxima semana viene ya la parte de multiplicadores de Lagrange y con esa parte, los multiplicadores de Lagrange, nosotros estaríamos finalizando la programación del segundo corte. Entonces, yo les dejo la diapositiva, pueden consultar para que sepan lo que vamos a estudiar la próxima semana. ¿Sí? Entonces, espero que estos dos videos, tanto el de rotacional y divergencia de un campo vectorial y este de los extremos relativos para funciones en varias variables, usted lo pueda comprender. Ahí tiene la guía de estudio explicada paso a paso y tiene los videos de las soluciones que hicimos en la mañana de hoy para que también pueda complementar un poco esa teoría con la parte práctica. Espero que estos videos sean de gran apoyo para todos ustedes. Cualquier duda o inquietud, saben que me pueden localizar al interno. Un abrazo y que Dios les bendiga. Chaito.